que está escrito es el examen 70%, práctica igual 30%. Ahora, si a esto le agregamos exposiciones, acá, entonces sería examen 50% y exposiciones 20%. O sea que ya por lo menos antes de dar el examen podría tener un 20%. Pero la calificación de cada exposición va a ser, pues no todos van a tener 20 en su exposición, ¿no? Porque va a depender de cómo lo defiendan, cómo desarrollen la exposición, si responden bien a las preguntas, ¿no? O sea, se está dándoles esa opción. ¿Quieren que solo sea igual? O ayudar, porque muchas, por lo menos el fármaco hay bastante jalado. Y también en el otro grupo están igual. Por eso les digo, les planteo esa opción a modo de ayudarlos a ustedes. Que por lo menos, si ustedes desarrollan bien sus temas de exposición, ya por lo menos van a llegar al examen teórico con una nota ya. Y eso les va a ayudar bastante a subir su promedio. Si ustedes no tienen buen rendimiento en el examen teórico, pues por lo menos eso les va a ayudar a levantar. Pero eso tienen que estar de acuerdo todos ustedes, porque esos son acuerdos internos, no son para todas las clases. Son acuerdos internos. A ver. ¿Es grupal la expo? Claro, es grupal. El mismo grupo de práctica. Claro, el mismo grupo. Pero sería acá, ¿no? En práctica. Claro, acá. Lo que va a hacer es la teoría. Porque ya designé un grupo para hoy día para que pongan. Pero por lo menos para que, no sé si usted les has informado. Les tocaba al grupo 5 y al grupo 5, 6 y 7 les tocaba hoy día. Entonces, pero para que tenga esa validez, tienen que estar de acuerdo ustedes. Podemos realizar temas de exposición y hacer repasos, pero si ustedes quieren darle más, para que le den más esfuerzo a sus trabajos, ¿no? Ver esta opción, depende de la mayoría. Acá somos 38, ustedes su grupo. A ver, opiniones. ¿De hoy se contaría? Claro, porque solo cada grupo, o sea, viendo las semanas que nos quedan, solo nos quedan 3 semanas. Esta, 8 y 9, porque la 10 ya es el examen. Entonces nos queda que ustedes terminen de exponer todos los grupos en estas 3 semanas. A ver, a votación entonces. Ya, si están de acuerdo, levanten la mano, nada más. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la Una consulta. Tal vez, a veces algunos, quizás no podamos desarrollar una buena exposición y estaríamos con unos 20%, tal vez sería, en criterio, un 10%, tal vez, el 60% el examen, como la mayoría de las... También, depende de ustedes. Un 60 y 10, ahí sí nos... Los 60 y 10. O sea, yo soy consciente de uno mismo, ¿no? O sea, eso deberíamos analizarlo porque 20% es buen porcentaje. Para que los ayude bien, pues, el 10% Doctor, va a ser unos puntitos nada más. Claro. Es como decirte, si haces tu 10%, te va a subir unos 3 puntos, más o menos. Doctor, cuando, expone el grupo, ¿va a ser la nota individual o va a ser todo grupal? Es parte de la evaluación, que, o sea, todos tienen que exponer. No es que uno va a salir a exponer y los otros van a ver. Cada uno tiene que exponer. Parte de la nota va a ser evaluación del grupo y individual también. O sea, no es que tú vas a exponer leyendo toda la pizarra y no vas a hacer una buena exposición, vas a tener la misma nota.
La cosa es que hagan trabajos grupales, pero también tienen que ver, o sea, si tú te dedicas, te dan un tema, ponte fármaco, tú vas a hacer farmacocinética, tú vas a hacer farmacodinámica, tú haces interacciones, tú haces efectos adversos, tú haces otro más, puede ser reacciones adversas, ya. Entonces cada uno tiene un tema, ¿no? Que desarrollarlo, pero no es decir que solo me dedico a estudiar eso, ¿no? Porque de repente hay preguntas y uno que ha expuesto no sabe y el otro su grupo le ayuda y sabe. No quiero que esto esté destinado a bajarles, no, sino que ayudarlos. Ahora, con un 10% les va a ayudar, claro, les puede ayudar, a ver, 10% de 70%, de 70% les ayudará con 2 o 3 puntos, por ahí, cada trabajo. Pero si es un 20, depende de más. Pero todos tienen que estar de acuerdo. Doctor, también tenemos que tener en cuenta que si nosotros, no sé, sacamos un 20 en el examen, pero en la exposición sacamos un 12, ese 12 nos va a bajar a la nota. Pero no se trata de que todos hagan malas exposiciones. O sea, no se trata de eso, pero, o sea, va a depender de cómo se organice cada grupo, pero un 20% es algo que nos puede beneficiar, así como también nos puede perjudicar en el nota. Que jalen en una exposición. Es menos probable que jales en el examen. Porque ya la exposición ya vienes preparado, ya has leído, vas a exponer su tema. Muy difícil sería que te ponga una nota menos de 15 en una exposición. Sería muy difícil. Generalmente van a ser notas altas, pero depende mucho de ustedes. En otros cursos hemos tenido algo similar, o sea, el apoyo de docentes en el alumnado, pero fue, digamos, de forma libre, ¿no? O sea, para aquellos alumnos que necesitaban mejorar su nota, sí se agrupaban con lo que necesitaban para poder exponer. Entonces, solo la profesora subía un punto dependiendo de la calidad de la exposición que tenían. Que ahí vas a crear desigualdad, división. Ya no. Acá, o sea, por más que uno del grupo, por ejemplo, son un grupo ya, de ellos el 50% esté aprobado y el 50% esté jalado. Pues solamente la mitad va a trabajar haciendo su exposición. Entonces ahí estamos dividiendo. Independientemente de si dices porque al final es un trabajo, es un trabajo de investigación técnica, organización y todo, ¿no? Y eso también quiero que los motive a revisar más. No me van a traer lo mismo que hacemos acá y van a querer que les ponga un 20 de exposición, sino que también ustedes pongan de su parte. Yo sé que varios, o sea, varios de acá ustedes también, pero hay que ser un poquito empáticos con sus compañeros. O sea, no me gusta a mí poner notas bajas, ver varios de ustedes que estén jalados. Como que estoy dando la clase para la mitad y la otra mitad para la otra. No se trata de eso. Yo no he venido acá a la luz, que no pase, que vuelvan a ayudar para ¿La solución sería en esta clase teórica o en la práctica? O sea, como es una actividad de la teoría, que sea solamente la teoría. Para que, o sea, yo vengo acá a dar la clase, doy una clase rápida, de 30 minutos, explico puntos clave, entonces sí, el resto de los grupos se desarrollan en la clase. Profesor, una compañera me está preguntando que cómo va a ser la exposición, porque anteriormente hemos manejado las exposiciones en la práctica que salían 2 representantes del grupo. Sí, pero eso ya Pero no va a ser. ahora va a ser que van a salir la los práctica integrantes. la está calificando el doctor Valencia solamente sus guías, cosas que está haciendo él. Yo me refiero a que si la exposición que va a hacer acá en la teoría van a salir todos los del grupo. O... Claro, tienen que poner todo. Todos tienen que poner. Eso, doctor, es aparte de la lista que nos han mandado sobre
esas otras exposiciones son para práctica, ¿sí? Eso es lo que... No, eso es lo que le mandas para la teórica. No es para Pero práctica. esa no nos queda para la práctica, por eso solamente nos preparamos dos personas. Ah. Todo el grupo. Si es que usted está diciendo para empezar el grupo. No, lo ideal sería que todos. Porque unos dos no va a tener la evaluación de todo. O sea, quiero ver cómo cada uno se desempeña en su tema. O sea, como son acuerdos que recién estamos llegando, podríamos aplazar la exposición del día. Pero les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a quedar? ¿Quieren que sea la opción? Les pongo dos opciones. Uno dice Profesor, justo he creado una encuesta en el grupo de 60-10. salón para que voten cómo quieren que sea, si quieren que sea 50-20 o 60-10. No sé si pueden votar para mandar los resultados al grupo. A ver, chicos, voten en su grupo. La exposición podría ser la otra semana. Sí, por eso te digo, como es algo que recién estamos quedando con todo. Pero de los temas que ya anunció, No, es que ya los que ya han desarrollado. Los que ya están desarrollados. doctor, yo quiero saber, por ejemplo, si No, pero ya va a tener porcentaje. O sea, quiero si tú saber le si es que me sacas, puede ponte, bajar tú- un punto. no te va a bajar, ¿por qué? Porque ya tienes porcentaje. Ponte, si tú tienes un 20 en tu examen, o sea, igual va a valer, por ejemplo, el 60%. Pues ese 20, el 60% casi el 18, por lo menos. Y tu exposición esté igual, casi 18. Entonces, no te va a bajar, vas a tener el mismo promedio. O sea, no es que la exposición te va a bajar. Eso que quiero que queden de acuerdo. Si se realiza la exposición acá en la práctica, ya no habría exposición. No, porque la práctica ya sería para hacer actividades de práctica. Ya, entonces, Ya votaron todos. me pasa el resultado. Voy tomando lista. 38 ahí. Acosta, Delgado, Acuña Delgado, Mayón, Barbosa, Fulvia Becerra, Blas Urteaga, Cabezas Carrión, Garicul Pizán, Carreteros Salud. Por eso es que ahora tienen toda esta semana para desarrollar bien su tema. Si quieren ser más investigadores, pongan un poquito más de investigación. Voy a crear una rúbrica de calificación, ¿ya? Y de acuerdo a esa rúbrica va a ser su nota final, ¿ya? Y esa va a estar publicada ahí en el sistema como nota de exposición, ¿no? Entonces, la siguiente semana serían los grupos, creo que son 5, 6 y 7, ¿no? 5, 6 y 7, 8, 9 y 10, no, perdón. 2, 7, 1 y 2, 3, 4, ¿no? El grupo 3 y 4 tocaría Va la semana 10. Pero mira, ya tienen con tiempo sus temas, así que tienen tiempo para desarrollarlo bien, ¿no? O sea, lo importante, chicos, es que uno, ustedes se beneficien, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie va a dar una exposición y esperar que le pongan 15, ¿no? Por lo menos que signifique un 18, un 19, un 20.
pero tiene que ir de acuerdo a la ruta, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a valorar en cada exposición? Uno, el conocimiento del tema, porque todo el grupo tiene que conocer el tema. No es que yo le pregunto a ella y solo me va a decir su parte, ¿no? Tiene que conocer todo el tema. Dos, el desarrollo. O sea, no quiero que ustedes vengan acá y me presenten 100 diapositivas de toda su exposición, ¿no? No. Tienen que ustedes ser ya sea como lo hagan, PPT, precio, Canva, lo que ustedes usen, pero es que no excedan las máximo 20 diapositivas. Y siempre cada diapositiva se considere puntos claves. O sea, no quiero que le pongan mucho contenido. Las diapositivas no deben tener más de 5 a 10 líneas nada más por diapositiva, ilustrativos. Si quieren hacer ilustrativos, usen más imágenes. Y si ustedes hacen algo más investigativo, también se va a valorar. Si puede ser que hayan revisado una nueva revista, una nueva publicación, algo que me traigan respecto al tema que van a exponer, también. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Vamos a poner el ventilador, vamos a dormir ahorita. Mira, los que no han tenido una buena nota, chicos, solamente piensan que es un 10%, así que tienen mucho para poder repuntar en esa segunda parte. Si han estado regulares, pueden mejorar más todavía, pueden llegar a la puntuación más alta. Pero que no están altos, mantenerse, ¿no? Les queda mantenerse, ¿no? Si quieren seguir teniendo promedio alto, tienen que ir manteniendo. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? ¿Algo que quieran preguntarme? Quedamos así. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces vamos a terminar la parte de antihistamínicos. Maguiña, ¿cuántos receptores de antihistamínicos tenemos? 4. ¿Qué? 4. ¿Cuáles son? ¿Qué más? ¿Dónde estaba el mayor porcentaje de receptores? ¿En qué sistema? No te acuerdas. ¿Cuál? Músculo liso. Ok. Luna. ¿En qué sistema tenemos la mayor cantidad de receptores antihistamínicos? ¿En sistema? Hay entre dos, ¿no? El digestivo, ¿y cuál es el otro? Entonces hay que recordar en los malditos. ¿Se acuerdan de este cuadrito o no? Que tiene el tracto gastrointestinal, respiratorio y nervioso. El nervioso tiene el menos. La piel y el sistema respiratorio están por ahí. Circulatorio y sistema nervioso tienen dos tipos de receptores: H2, H3 el nervioso y H1, H2 el circulatorio. ¿Por qué la importancia, chicos, de conocer cuántos receptores tienen? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usamos antihistamínicos? Todos van a bloquear en general, van a antagonizar cualquier receptor, o hay afinidad sobre un receptor específico. ¿Qué han averiguado de eso?
O sea, si yo doy antihistamínicos, le puedo bloquear H1, H2, H3 y H4. O sea, puede ser que el antihistamínico vaya a todos los receptores o hay especificidad. O hay antihistamínicos que van a ser solamente H1, solamente H2, solamente H3, solamente H4. ¿Qué opinan? Me parece que son selectivos. Selectivos. ¿Sobre cuáles? Sobre todo sobre H1 y los de H2. H2. Casi pocos ocupan H3 y H4. Pero mira, ahí tenemos al tracto gastrointestinal que tiene la mayor cantidad de receptores. Entonces, si habíamos hablado que la histamina, ¿qué era? Era un mediador, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de acá de este gráfico? Al final de toda la reacción antígeno-anticuerpo se liberaba los mastocitos que liberaban mediadores, ¿no es cierto? Y uno de ellos es la histamina. Entonces la histamina lo que va a ir a ocupar su receptor en cualquier lugar. Mira cuántos sistemas tienen receptores de histamina. Y entonces ahí vienen los síntomas, ¿no? En la piel, ¿qué habíamos dicho lo más común? La causa rash, ¿no es cierto? El rash, el eritema, la urticaria. A nivel gastrointestinal, diarreas, ¿qué más? Distensión abdominal, ¿qué más? Náuseas, vómitos, flatulencias. Por eso que muchos de los problemas gastrointestinales no solamente son gastritis, ¿no? Entonces cuando vayan a un gastroenterólogo, que les digan solamente el gastritis, ¿está bien o está mal? El gas significa gastritis. No tiene nada que ver. O sea, por eso es que muchas de las personas piensan que tienen problemas digestivos, les hincha mucho la barriga o están por náuseas, se sienten llenura y dicen, ay, mi gastritis. Ay, mi gastritis. Ya puede ser otra cosa, ¿no? Pero no solamente los síntomas gastrointestinales son de un solo problema. Ahora, ¿qué podría causarnos a nivel gastrointestinal? Algún problema de alergias, por ejemplo, colon irritable, ¿no? Mala absorción intestinal. A veces hay personas que pueden ser alérgicas al gluten. Entonces, si consumen productos que tengan gluten, como el pan, el trigo, que puede ocasionarles problemas de mala absorción también. Entonces, muchos de los problemas médicos se pueden explicar también con temas de las alergias. A nivel del sistema nervioso central, dolores de cabeza, lo más frecuente. Respiratorio, la mayoría viene con rinitis, ¿no? Problemas nasales, ¿qué más? Algunos vienen con espasmos bronquiales. Doctor, nunca he tenido problemas de asma, pero lo evalúas y este paciente tiene sibilancias, tiene roncantes. ¿Y por qué los tildan de frente? No, eso es asma, le dicen. Pero la mayoría escucha sibilancias y te dicen, esto es asma. Entonces, las sibilancias no es solamente el asma, pueden aparecer en otras condiciones médicas. Entonces, nada de medicina, chicos, esto es esto. Saben que un solo problema puede significar muchos que están detrás. Entonces es muy importante conocer bien, por lo menos tener un buen enfoque, ¿no? O sea, un buen criterio. Cuando ustedes analicen algo, tienen que hacer un criterio, empiecen a generar ustedes su criterio. Su sentido común tiene que ir ahí. Igual que la medicina, chicos, no es solo memorizarse todo lo que hay que saber todo, ¿no? A veces haciendo bien, teniendo buen sentido común y teniendo buen criterio,
haces mejor que aprendiendo todo de golpe. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, la farmacocinética, cuando hablamos de cuál es el mecanismo de absorción, metabolismo y liberación, entre los 15 a 30 minutos de que tú te tomas un antihistamínico, ya está generando la acción, ¿no es cierto? Y máximo es este tiempo de donde ya el antihistamínico te va a hacer efecto entre 1 a 2 horas. Que puede durar de 4 a 6 horas o algunos ser más prolongados, ¿no? Y también pequeñas cantidades de este antihistamínico pueden ser excretadas en la leche, ¿no? Entonces, si una mamá que está lactando te pregunta, doctor, ¿puede usar antihistamínicos? Entonces, de que sí puedes usar, pero siempre hay un riesgo un poquito para el niño, ¿no? Porque ustedes van a ver más adelante que los antihistamínicos en niños, en menores de 2 años, tienen muchos efectos, reacciones adversas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso. Y en cambio los de segunda generación pueden durarnos incluso más, ¿no? Antihistamínicos que pueden tomarlo cada 24 horas. Por ejemplo, los de primera generación tenemos la clorfenadina, lo que más usamos, ¿no? Clorfenamina, clorpromacina, ya eso se usa para otros problemas. Difenhidramina también de primera generación. La mayoría, chicos, todos son de metabolismo hepático, ¿no? Las horas de duración pueden ir entre, como dice, 4 a 6 horas o de 12 a 24 o 48 horas. ¿Por qué de primera generación no son selectivos? A ver, ¿quién me dice? Justamente lo que mencionó su compañera, que no hay una afinidad por un solo receptor. O sea, puede tener afinidad por 2 o 3 receptores. Entonces, por eso que no son selectivos. ¿Y por qué más? ¿Qué pasa al usar primera generación que no pasa en usar alguna de segunda generación? Ya atraviesan la barrera hematológica. Entonces, los de primera generación, al atravesar la barrera, que nos causan somnolencia, ¿no es cierto? Nos causan sedación. Entonces, te has tomado una clorfenamina, yo creo que a la hora nomás ya estás teniendo sueño, ya estás ahí cabeceando. Cuando te da gripe, te vas a tomar tu clorfenamina y por razón, con justa razón, te vas a dormir. Es fácil. Y los de segunda generación no atraviesan, ¿cierto? No atraviesan. Las más que usamos son la cefiricina, la loratadina, la fexofenadina, son los más usados en nuestro medio, ¿no? Como vemos acá, su unión a proteínas y su tiempo en horas, miren, pueden durarnos 24, ¿no? Por lo menos en promedio, la mayoría puede durarnos hasta 24 horas, en promedio. Parece que tú le puedes dar a una paciente loratadina o desloratadina y le dices, toma una vez al día. O le das una fexofenadina igual, una vez al día. ¿Por qué? Uno solo te va a garantizar el efecto durante 24 horas. Al contrario de una clorfenamina, cada cuánto tiene que dar? Cada 8 horas, ¿no? Mínimo. Para que el efecto no se deje de producir, ¿no? Por lo tanto, si un paciente usa cada 8 horas clorfenamina, va a estar dormido todo el día, ¿no? Y si viene un paciente y dice, doctor, yo en las noches trabajo manejando, le voy a dar un antihistamínico de primera generación, nada. No, señor, si va a tomar esto, no. Porque se va a quedar dormido, ¿no? Porque va a terminar peor. ¿Qué más? En cuanto a farmacocinética, por ejemplo, recuérdense que algunos fármacos, sobre todo los que son H2, los hemos usado también como medicamentos
para la gastritis, ¿no? Dentro de ellos está la ranitidina, la cimetidina, que son antagonistas H2. Y los H1 son estos, ¿no? Clorfenamina, difenhidramina, de segunda generación cetiricina, loratadina. Entonces, la vida media, ya sabemos, no varía. Puede ser un poquito más, los de segunda generación nos van a tener más duración. La gran diferencia, no se olviden que la barrera hematoencefálica. Pero de alguna manera, o sea, no es al 100%, ¿no? ¿Alguna vez ustedes se han tomado alguna levocetiricina o otras? ¿No les ha causado siempre un poquito de sueño? Porque no es que totalmente, no al 100%, que sí o sí no te va a dar efectos de sedación, ¿no? O sea, sería el antihistamínico perfecto. Pero que no, la mayoría, al 100%, no es que dejen de atravesar la barra, pero en menos porcentajes. Si manejamos porcentajes, en los de primera generación todos atraviesan, pero los de segunda, de repente un 1 al 5% por ahí tengan un poquito ahí efectos sobre el sistema nervioso. Porque ¿qué más prevalecía? Mira, si estos son H1 en el sistema nervioso central, ¿qué más prevalece? H2 y H3, ¿cierto? Entonces, H2 y H3, si tú usas un H2, probablemente te cause más síntomas neurológicos, ¿no? Te puede causar ahí problemas neurológicos. Pero los H1, H2 y H3 están distribuidos en el sistema respiratorio. Entonces, la mayoría de estos van a ser buenos. Los que son H1, la mayoría son buenos a nivel respiratorio. Respiratorio y piel. Entonces, que lo más que usamos. Ahora, hay diferencia entre usar, pues, si yo le doy levocetiricina o loratadina y después le cambio a cetiricina o después le doy fexofenadina, ¿va a haber alguna diferencia? Probablemente en sus efectos secundarios puede haber, pero si es en cuanto a su ocupación de receptor, va a ser lo mismo. O sea, puede ser, porque por eso que ustedes han aprendido un poco de farmacogenética, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona puede responder bien a una levocetiricina, con una dosis de 5 miligramos te hace una buena potencia antihistamínica, a que otra persona tome fexofenadina de 180 miligramos, ¿no? Que también es una de segunda generación, pero que necesitas más cantidad de fármaco para poder lograr un efecto antihistamínico, ¿no? Hay otra potencia, hay otros que son dosis pequeñas, son bien potentes. Hay otros que son dosis altas, están dosis altas para tener esa potencia. Entonces, pero todos son de segunda generación. Es que una persona puede ser bien, tomar fexofenadina, está perfecto, pero que a otra depende, el efecto que le hace es un 50%, 60%. Es que no hay personas que piensan, no, eso ya no me hace nada, ya no me sirve, porque realmente de repente su metabolismo es un metabolizador rápido, ¿no? Que hace que la fexofenadina o cualquier antihistamínico que tomen no dure mucho tiempo en sangre, pues no tiene la misma potencia. En cambio el otro de repente no se metaboliza más rápido, es más lento, entonces el efecto que le va a causar es mucho más, ¿no? Por eso yo digo que antihistamínicos tenemos un montón de elecciones, un montón, ¿no? Pero no es que exista uno mejor que el otro. No es que la cetiricina es mejor que la fexofenadina, la es mejor que la loratadina. Debemos encontrar nosotros cuál es el que va mejor en cada paciente, ¿ya? Entonces, una vez que ocupa el receptor, se ubica en la membrana celular y como hay varios tipos de receptores, que no es pues solamente, como les he dicho, solamente selectivo, ¿no? Tenemos H1, músculo liso, en el gráfico ya lo hemos descrito todo esto, H1, H2, H3, H4,
el mecanismo post-receptor, usan el segundo mensajero, el AMP cíclico, demás, y en la mayoría de los antihistamínicos en general, ¿no? En general hablo de todos los antihistamínicos, su efecto adverso más común es la somnolencia. Es el efecto adverso más común de todos los antihistamínicos. Ahora, en los de segunda generación es menos que los de primera, sí, pero en todos es el mismo, ¿ya? O sea, la mayoría de los antihistamínicos, todos, o sea, por eso es que muchas personas te pueden decir, ya, te apuesto que no te va a dar sueño, ¿no? Pero no pasa así. También, menos porcentaje, pero sí puede ser que pase. Entonces es el efecto más crítico, ¿no? Ahora, ¿qué otros efectos adversos puede tener uno con un antihistamínico? Acuérdense de los efectos paradójicos, ¿no? Porque puede ser un fármaco que ha sido creado para la alergia y ¿qué puede pasarle a otra persona? Que le empiece a generar síntomas así de alergia, ¿no? De repente no en la misma vía respiratoria, de repente en la piel, ¿no? Empieza a generarle eritema. Entonces, y también eduquen a los pacientes que piensan pues que todo lo que les causa un fármaco son alergias, no necesariamente. Normalmente la mayoría de los pacientes piensan que ya si un medicamento le causa palpitación o lo desvanece, soy alérgico. Siempre los síntomas de alergia, identifíquenlos bien, ¿no? Rash, edema palpebral, broncoespasmo. En el sistema nervioso puede causarnos dolores de cabeza también. Ustedes se dan cuenta de que cada sistema tiene sus receptores. Entonces, tener problemas con antihistamínicos no solamente nos va a presentar síntomas en un solo sistema. Puede presentarnos problemas en las intestinales, en la piel, en el sistema nervioso central, porque estamos bloqueando pues, receptores, ¿no? Cuando bloqueamos receptores, lo que vamos a hacer son cambios fisiológicos. Alguna reacción no se va a producir al momento que tú bloqueas un receptor. ¿La histamina solamente será una mala proteína o también nos puede tener efectos beneficiosos? ¿Qué opinan? Sí. ¿En qué nos puede ayudar la histamina, doctor? Es decir, hay personas que están con una rinorrea abundante Ya. y al deprimir el sistema nervioso, ¿qué hace? Activa la somnolencia, descansa y también por consecuente también calma la rinorrea. No sería un efecto antihistamínico, pero la propia histamina También he leído que ayuda en la condición nerviosa también. claro. Lo relaja. O sea, no, la histamina no es mala, ¿no? No es todo el por ciento mala, no es algo malo. Pero donde más se libera son en las reacciones alérgicas, ¿no? Donde creas tú más liberación de histamina es una reacción antígeno-anticuerpo, inmunoglobulina E, que le dice a tu mastocito, libera histamina, ¿no es cierto? En grandes cantidades la histamina nos causa problemas. Pero si es una cantidad normal, fisiológica normal, no vamos a tener ningún problema. De ahí vienen los efectos adversos de los antihistamínicos, ¿no? Porque si fuera algo solo malo, no tendríamos ningún efecto adverso, ¿no? No tendríamos ningún efecto adverso, ¿no? Pero también la histamina interviene en la regulación de la transmisión nerviosa, nos ayuda también, como es un mediador, puede ayudar pues a que tu sistema de defensa también pues esté preparado, ¿no? Se ayuda en la preparación del sistema nervioso central. Entonces no todo cuando hablen de histamina no es que sea todo malo, pero sí en cantidades altas donde se producen cuando uno empieza a tener pues un proceso gripal también se elevan las concentraciones de histamina y empezamos a estar moco hasta que pase la gripe, que ha causado una liberación excesiva. Por eso es que cuando uno toma un antihistamínico, al 100% no le causa una liberación.
puede ser momentánea unas horas y luego estás igual, ¿no? Estás igualito, como si no hubieras tomado nada, estás igualito, ¿no? Entonces, ¿el bloqueo qué sería? ¿Reversible o irreversible? Es un antagonismo competitivo, ¿no es cierto? Porque si deja de tener efecto, los síntomas vuelven otra vez. Entonces, si hablamos específicamente de reacciones alérgicas, entonces nosotros debemos determinar qué está condicionado a esa reacción alérgica, ya sea de un medicamento que se haya puesto o sea una alergia a algún alergeno diferente. En nuestro medio, por ejemplo, los más alérgicos son pues, a los ácaros, a los mariscos, a la fresa, pero siempre a la leche, a los cítricos. Pero dentro de las pruebas alérgicas que yo veo, por lo menos donde más alergia tienen son a los ácaros. ¿Por qué? Porque están en contacto todo el tiempo en casa. El mayor tiempo posible en el día y en la noche están en cama, probablemente sea en la misma habitación, no tengan más contacto. Entonces, no se olviden que las reacciones alérgicas están mediadas por qué inmunoglobulina, la E, ¿no es cierto? Es muy importante. La inmunoglobulina E es la que media inicialmente la producción de anticuerpos contra el alergeno, ¿no es cierto? Entonces, gracias a eso va a haber la unión antígeno-anticuerpo y eso va a llegar pues, más tocito que va a liberar esta. Si no hay inmunoglobulina E mediada, no va a haber esa reacción de histamina. Generalmente algunos también pueden tener unas reacciones alérgicas locales. Muchas personas piensan que tienen tienen solamente rinitis, pero les hacen un estudio de registro y no tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente sea irritativo, sea vasomotor, una rinitis vasomotor. A veces hay personas que al frío o al calor empiezan a tener bastante moco, hasta la humedad. No tienen una alergia pues, así sistémica, de antígeno anticuerpo, sino tienen una rinitis de otra causa. ¿Ya? Entonces, hasta ahí chicos, preguntas, dudas. Acá hay una preguntita. A ver, léala. Un médico de 45 años que asistió a una reunión de un hotel de vacaciones, sufrió mareos, rash, enrojecimiento, enloquece en la piel, sobre la cabeza y el tórax, taquicardia, mientras comía en el restaurante. Poco tiempo después, otro médico de la mesa presentó signos similares con hipotensión. El menú incluye ensalada verde, pescado y pastel de manzana. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Por ejemplo, del primero, ¿cuál sería el diagnóstico? Del primero sería como una urticaria alérgica nomás, ¿no? Una reacción alérgica leve, ¿no es cierto? Porque solamente le ha causado rash, un poco de mareos y taquicardia, ¿no? ¿Y el otro? El segundo. Una reacción alimenticia. ¿Qué sería el segundo? O sea, cuando hablamos de hipotensión, ya está experimentando una anafilaxia, ¿no es cierto? Una reacción anafiláctica, que ya si no la tratamos puede evolucionar a un shock anafiláctico, ¿no es cierto? No es que se pone y al toque le va a dar shock, ¿eh? Que el shock se produce ya después de que no se haya controlado la anafilaxia. ¿Cuál es el tratamiento entonces? ¿Cómo deben tratarse los pacientes? De un inicio. Antihistamínicos. Ya. Y en el segundo. ¿Qué le pongo? Adrenalina. Ya. ¿Y por qué le pongo adrenalina? A ver. ¿Qué causa la adrenalina? ¿Cómo se explica que un paciente con reacción alérgica, aplicándole adrenalina, puedo hacer que mejore? ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué hace la adrenalina?
vasoconstricción, ¿no es cierto? Va a ser vasoconstricción en los periféricos. Acuérdense que es en los vasos periféricos, en los capilares, ¿no? Ahí es donde va a ser vasoconstricción, ¿no es cierto? Ya los vasos grandes es ya su efecto después. Su efecto inmediato es sobre los pequeños vasos, ¿no es cierto? Entonces, inhibiendo los pequeños vasos, aumenta la presión arterial y también va a hacer que no haya esta circulación en vasitos pequeños, y va a disminuir lo que es la sensibilidad a la histamina, nada más, ¿no es cierto? O sea, lo que va a hacer es que, como no hay buena circulación periférica, no va a haber pues una reacción completa de que los receptores no van a liberar, esa liberación de histamina no va a pasar rápido a la circulación, ¿cierto? De esa manera, el paciente que sufre una anafilaxia puede reaccionar rápido con adrenalina y tiene tiempo para llegar a un hospital, ¿cierto? Por lo menos la mayoría de las personas que conocen sus alergias alimentarias o cualquier tipo de alergia ya se llevan sus cartuchitos, ¿no? Una otra realidad es que llevan sus cartuchitos, tienen ahí preparado su adrenalina cuando son muy alérgicos. Entonces ellos ya saben, si en algún momento sienten que ya no pueden respirar o que les está faltando el aire, sí. Y con eso no es que ya termine el tratamiento, ¿no? Eso les ayuda bastante para poder llegar a un centro médico. Imagínense que una persona tenga una anafilaxia y no haya nada a disposición. Esa persona ya no va a llegar, va a morir. Donde le ha dado su tensión anafiláctica y no hay asistencia, eso nos ayuda, ¿no? Entonces, por eso que acá, el primero le doy antihistamínicos y al segundo le doy adrenalina también, ¿cierto? Le doy adrenalina y de ahí también le puedo dar antihistamínicos. ¿Con qué más puedo tratar las reacciones alérgicas? Con corticoides. ¿Cuál sería el mecanismo de acción, por ejemplo, de un corticoide? El corticoide no solamente es un efecto antiinflamatorio. Acuérdense ¿qué necesitamos para que se produzca el anticuerpo? La inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer los corticoides sobre las células? ¿Quiénes nos presentan el antígeno? ¿De acuerdo? Las células B, ¿no es cierto? Presentan el antígeno a los mastocitos, ¿no es cierto? Que donde tiene su receptor o mediante inmunoglobulina E, recién se une tenemos la unión antígeno-anticuerpo. ¿Qué va a hacer el corticoide? Que va a modular. Recuerda que tiene su efecto a nivel de las células T, las células B, lo que ocasiona que haya menos quimiotaxis, no hay menos movilización. Entonces, mediante eso va a reducir la producción de inmunoglobulina. Entonces, no va a ser su efecto inmediato antiinflamatorio, o sea, va a ser más inmunomodulador nomás. Por eso es que hay algunas personas que piensan que con dexametasona ya se me pasa la alergia, ¿no? Pero siguen encendidos, ¿no? Entonces les aplico un corticoide más sistémico que tenga más efecto glucocorticoide, como la hidrocortisona o la metilprednisolona. Entonces ahí recién podría un poquito modular su reacción alérgica. Porque acuérdense que los corticoides no todos son potentes glucocorticoides, no todos son potentes mineralocorticoides. Algunos son más glucocorticoides, que da su efecto inmunomodulador, y otros son más efecto antiinflamatorio, como la dexametasona. No, la dexametasona en corticoide es el más antiinflamatorio, es que potente antiinflamatorio, pero en efecto glucocorticoide tiene menos que la prednisona, menos que la hidrocortisona. Entonces, podría también darle corticoides, pero va a depender mucho de respuesta clínica. Chicos, cuando ustedes vean alergias, tiene que haber respuesta clínica. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería nuestro... O sea, ¿cómo valoraríamos que está haciendo efecto? ¿Cómo valoraríamos que ya el paciente está
está recibiendo una buena cantidad de tratamiento y está yendo bien. ¿Cómo lo valora? Claro, o sea, tiene que haber disminución de eritema. ¿Qué más? Si ese paciente viene con angioedema, tiene que ver que esté bajando el angioedema. Si ese paciente viene con broncoespasmo, tiene que ver mejor en la parte respiratoria. O sea, es nuestra forma de valorar el efecto, la efectividad del tratamiento como lo estés usando para la vida. Claro, si no ves esa mejora, si no ves que el paciente esté teniendo esa reversión de sus síntomas, entonces probablemente sea una reacción más fuerte, ¿no? Probablemente el paciente necesite ya más tiempo incluso. A veces la reacción alérgica tú le pones su clorfenamina, su hidrocortisona y se apagaron, ¿no? Ahí quedan. Pero muchos no le dan nada para después, el paciente después de regresa otra vez. No, pero algunos le dan vía oral. Porque se ha vuelto a encender. Sí, bueno. igual. Claro, así es, ¿no? Porque hay reacciones, hay eritrodерmias, a veces que nos confundimos también. Puedes ver un paciente con eritema generalizado y pensar que solamente es una reacción alérgica. Entonces, pero si este paciente tiene recaída, pues o sea, no solo el efecto, cuando ustedes vean una verdadera reacción alérgica, se van a dar cuenta que el efecto la reversión del síntoma es rápido. No va a demorar el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que actúa? 15 a 30 minutos. O sea, en 30 minutos ustedes ya van a ver que el paciente está dejando de tener eritema. Y además a la 1 o 2 horas ya lo van a ver mucho mejor. Y eso también nos dice, pues si es una reacción alérgica fuerte, severa y no calma, este paciente no se vaya a su casa. Pues mejor lo dejo en observación 4 horas, lo trato más horarios o cambio de tratamiento, veo otras posibilidades. Pero va a depender mucho de la reversión. O sea, ustedes ven que si el síntoma se mejora, no quiere decir que este efecto sea contrarrestado adecuadamente. Entonces, la otra parte de antihistamínicos, ¿cuáles son los efectos adversos de los antihistamínicos en los niños? En los niños, ¿qué no podrían causar? Se ha hablado mucho que los antihistamínicos en niños nos pueden causar convulsiones. Pueden causar efectos paradójicos en los niños, sobre todo en menores de 2 años. ¿Ya? O sea, puede haber también problemas a nivel de la conducta, pueden también los niños tener problemas a nivel del sistema nervioso central, su somnolencia, mucho más letargo. Entonces, y a algunos les da efecto paradójico, ¿no? En vez de tratarlos contra la alergia, les puede causar las reacciones que provocaría una alergia, lo contrario. Entonces, chicos, mucho cuidado con usar antihistamínicos, sobre todo en menores de 2 años. Todo depende de las dosis que uno utilice y la indicación precisa. Por ejemplo, cuando uno utiliza en exceso, los antihistamínicos pueden producir, por ejemplo, a uno se queda como sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, incluso, ¿por qué? Porque hay dificultad en la acomodación de la visión e incluso a veces retención de orina. Pero el más común en los antihistamínicos es la somnolencia. Entonces, es un efecto muy común en los niños, dependiendo del tipo de antihistamínico que uno utilice, es la somnolencia y estos efectos como sequedad de boca, estreñimiento, que son efectos secundarios en los niños por el uso de antihistamínicos. Las principales patologías o enfermedades en las cuales se utilizan antihistamínicos en niños realmente son los cuadros alérgicos, o enfermedades alérgicas, enfermedades tipo urticaria, enfermedades de rinitis, que es la congestión nasal, acompañada muchas veces de secreción nasal, y las, como les decía, las urticarias, lo que comúnmente la mamá conoce como las intoxicaciones. ¿Cómo es esto?
Generalmente que el bebé se enroncha, aparecen como abones o ronchas en la carita, en el cuerpo. Estos pueden ser agudos o crónicos. Y eso se acompaña pues de picazón, de rascado de diversas causas. Entonces, en esos casos son las principales patologías en las cuales se utilizan los antihistamínicos en niños. Esta parte es más que todo lo que hemos estado discutiendo también un poco, lo que son interacciones, contraindicaciones, efectos secundarios. Hemos comentado acerca de la eficacia, de la seguridad, ¿no? Como ven acá en el diagrama, los antagonistas de histamina representan un tercer método para la reducción de respuestas mediadas por histamina. Es importante desde el punto de vista clínico, la inyección de epinefrina puede salvar vidas en la anafilaxia sistémica y en otras afecciones sistémicas en las que se produce liberación masiva de histamina. Es justo lo que les comentaba, chicos. ¿Por qué usamos la adrenalina en pacientes con anafilaxia, ¿no? ¿Qué pasa? Reducen la degranulación de los mastocitos que resulta en la activación inmunológica para la interacción antígeno-inmunoglobulina E. Por eso también es muy importante usar, muy aparte de causar pues mejora en la presión, muy aparte de mejorar, hacer vasoconstricción periférica, lo que nos va a ayudar también la epinefrina es degranulación de los mastocitos. ¿Se acuerdan que el mastocito es muy importante para que la reacción inmunoglobulina E con el alergeno se produzca, ¿no es cierto? Entonces, si estos mastocitos se inactivan, entonces esa reacción se va a ir. De ahí radica también la importancia del uso de epinefrina en la anafilaxia. O sea, no solamente actúa a nivel de circulación, sino también puede actuar a nivel de los mastocitos. Entonces, esa es la explicación que nos da el uso de epinefrina en pacientes con reacción anafiláctica. No solamente el shock anafiláctico. ¿Qué quiere decir shock, chicos? Cuando un paciente sufre de shock, ¿qué quiere decir shock? ¿Qué sería un shock anafiláctico, por ejemplo? Si tu paciente ya está en anafilaxia y luego entra un shock anafiláctico, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué quiere decir shock? Shock es un estado de hipoperfusión. ¿Qué más? Antes conocíamos el shock, antes decíamos shock es la disminución de la presión arterial y la hipoperfusión, nada más. Ahora ya no es así, ¿no? Sabemos que shock es una disfunción a nivel celular, porque es una disfunción celular. Shock es una disfunción celular. Y esta disfunción celular puede llegarnos a disfunción orgánica, ¿no es cierto? Y ha sido mediado ¿por qué ha sido mediado ese shock? ¿Qué ha pasado? Ha sido una respuesta exagerada del sistema inmunológico. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu sistema inmunológico en afán, por ejemplo, si es un anafiláctico, quiere decir que este paciente ha reaccionado, el sistema inmune ha reaccionado exageradamente y lo que ha hecho es que ha liberado muchos mediadores, no solamente histamina, ¿no? Se pueden liberarse otros mediadores que han causado que esta reacción anafiláctica y ya cuando entra el shock, cuando tu paciente llega en el verdadero shock anafiláctico, este paciente ya es un paciente que ya está, pues, si no sale del shock, tiene alta probabilidad de mortalidad, arriba del 40%. Toda persona que entra en shock ya tiene una mortalidad arriba del 40%. O sea, de 10, 4 se mueren, ¿no? Entonces, este paciente con shock anafiláctico es un paciente grave.
Claro, va a terminar probablemente en ventilación mecánica, unidad de cuidados intensivos. Entonces, realmente cuando uno ve a un paciente con shock anafiláctico, pues es una condición ya donde es una persona que ha tenido una anafilaxia que probablemente no haya llegado, no haya podido llegar a la emergencia, ha llegado muy tarde, ha demorado, ¿no? Porque para que se produzca un shock anafiláctico, no necesariamente pues, puede ser minutos, ¿no? Generalmente puede ser entre 1 a 2 horas desde la anafilaxia. Entonces, en interacciones, sobre todo hay que tener cuidado en drogas que lleven el metabolismo de esta, el CYP 3A4. Y esto lo que va a hacer aumento significativo en la concentración de los antihistamínicos. O sea, si hay fármacos como estos de acá, el fenadín, el astenazol, combinados con ketoconazol, estimulan este citocromo, va a hacer que ya este paciente que está tomando antihistamínicos tenga altas cantidades en sangre. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si las concentraciones de antihistamínicos se aumentan? Más efectos adversos, ¿no es cierto? Más efectos adversos y más, y por lo siguiente que puede pasar, más sedación. Ese paciente puede quedarse incluso dormido horas, ¿no? Y luego, ¿qué podría causar? Reacciones adversas, ¿no? O sea, al inicio se acuerdan que empiezan los efectos adversos leves, pero si la concentración sigue siendo alta, tóxico, ¿dónde se metabolizan estos fármacos? En el hígado. Entonces, pueden llevar a insuficiencia hepática. O sea, concentraciones altas de antihistamínicos nos pueden llevar a cáncer. Entonces hay que tener cuidado con esto. La tabla del cubo de toronja inhibe el CYP3A4A y se ha demostrado que aumenta de modo significativo los niveles de fenadina en sangre. O sea, son otro tipo de antihistamínicos y hay que también tener cuidado, ¿no? Algunos alimentos te pueden hacer que usando un antihistamínico también pueda elevar su concentración en sangre. O sea, el culpable es este citocromo. Hay que tener cuidado, no solamente ketoconazol, macrólidos también, como la eritromicina. Muchos de ustedes le recetan en las postas, así cuando se vayan a trabajar, van a ver que les va a restar eritromicina con loratadina, con cetiricina, con algún antihistamínico. Entonces ese paciente no se va a morir, pero sí va a tener pues, más efectos adversos. Te va a venir, ¿por qué mi boca está tan seca? Va a decir, ¿por qué me estoy estreñiendo? ¿No? ¿Por qué? Porque esto va a causar que se active ese citocromo y por lo cual este antihistamínico va a tener niveles muy altos en concentración plasmática, ¿no? Entonces, conocer también un poco de farmacogenética nos puede ayudar a ver lo que es las interacciones medicamentosas. Contraindicación general si tienes hipersensibilidad. Hay algunas personas que dicen soy alérgico a algún antihistamínico, ¿no? Entonces, si esta persona ya tiene pues, efectos paradójicos que al tomar un antihistamínico se vuelve rojo o le causa problemas así de tipo alérgico, le causa antiedema, ya no puedes usar en ellos. Recién nacidos y prematuros, lactancia, glaucoma, úlcera péptica, hipertrofia de próstata, pacientes que están usando inhibidores de la hormona aminoxidasa. El embarazo es categoría B, para usar azacadina, cetiricina. Categoría C, dentro del más frecuente, lo que más usamos acá en nuestro medio, fexofenadina. Por eso de tritimina, prometacina son antihistamínicos que no tenemos en nuestro medio. Y en la lactancia, evitar el uso. O sea, si solamente va a usar 3 días, o sea, solo le digo pues que no le dé mucho pecho esos 3 días, ¿no? Ustedes tienen que valorar riesgo-beneficio. Si esa mamá se va a favorecer de usar el antihistamínico, entonces le dicen pues 3 días que no le dé lactancia a su bebé, use otra leche. O si no, si
si el riesgo o el beneficio van a ser el mismo, entonces le dicen nomás, señor, usted solamente va a necesitar, esta gripe le va a pasar en 3 días, tome o no tome antihistamínico. Así que mejor no le doy, ¿no? Yo le voy a dar algo que le va a quitar la lactancia a su bebé, pero igual la gripe le va a durar 3 días. Algo que sea una alergia que esté controlada, que sí o sí tiene que echar. ¿Cuál sería entonces la indicación correcta de los antihistamínicos? O sea, sí o sí debemos usar. ¿Ven? Acciones. Alergia. O sea, sí o sí hay que usarlo en reacciones alérgicas. Pero en una gripe sí o sí tengo que usar antihistamínico. Porque la gripe nos va a pasar igual, ¿no? Solamente que las molestias van a ser más. Va a estar chorreando el moco todo el rato. Pero tomando o no tomando, el gripe se va a pasar. Pero en cambio, en una reacción alérgica sí o sí. Ahí hay. Porque están diseñados para el control de las reacciones alérgicas. Esa sería su indicación absoluta. Ya hemos hablado de los efectos secundarios, sedantes, depresivos, a nivel respiratorio también. Puede causar, por ejemplo, las secreciones que pueden volver más espesas, reacciones adversas dentro de lo más temido, depresor del sistema nervioso. Esa sería la reacción adversa más temida. Y en niños, más excitación. Acuérdense de los efectos paradójicos que pueden presentarse más que todo. Entonces, dudas, preguntas sobre antihistamínicos. El grupo que le toca exponer antihistamínicos, ya pues ahí nos van a ilustrar un poco más sobre el tema. El grupo cívico al 6 le tocaba antagonistas, adrenérgicos, y al 7 antagonistas adrenérgicos. Y por su parte de exposición, como vamos a hacer 3 grupos, voy a tomar tiempo, ¿ya? Voy a tomar tiempo porque tenemos solamente 1 hora y media de clase. Estaremos empezando, yo creo que con 20 minutos por grupo, ¿será? 20. Más o menos, aproximadamente, para que 5 minutos sean de preguntas. Entonces ustedes tienen que medirse el tiempo. Si son, cada grupo, ¿cuántos son? 5 a 6. 20 minutos, ¿no? Si van a exponer los 5, ¿a cuántos minutos tienen que poner? ¿A 4? 4 o 5. Para que no sea por lo menos así 20 minutos. Por eso es que no traten de hacer una exposición muy extensa, pero tampoco lo hagan pues ridículamente resumida. O sea, siempre tienen que darle énfasis a los puntos claves. O sea, ¿qué debemos aprender? Por ejemplo, en farmacocinética, ¿cuál es el punto clave? En farmacodinamia, ¿cuál es el punto clave? Es decir, o sea, mira acá en 3, 4 diapositivas, todo antihistamínico. Igualito. O sea, no trate, pero no le pongan mucha letra. Trate de ser más dinámico. Busquen ahí infografías, ahora que pueden hacer tantas cosas, hasta pueden poner una infografía y exponer de ahí los 5. Se hace una infografía de todo lo que es su tema. Si lo hacen bien, lo diseñan bien, todos pueden exponer tranquilamente de una infografía. O sea, busquen un método que no sea que las tengan que hablar más de media hora. Tienen que ser ustedes también, o sea, poner, saber, darle énfasis a los puntos clave. No todo el fármaco no es que se vuelvan bioquímicos todos, ¿no? Tienen que generarse buen criterio de uso, para qué usamos los medicamentos,
Si lo combino con esto, ¿qué me puede causar? Interacciones, contraindicaciones. Porque la mayoría de las personas les van a preguntar, pero ¿qué efectos adversos tiene este medicamento? Tiene esto, oiga. Entonces ya lo van a saber, ya no van a regresar a los 2 días, ¿por qué me está dando esto? Pero sí van a tener cuidado, o sea, si sienten muy mal, hasta las personas van a suspender su tratamiento, sin necesidad de decirles o pedirles autorización. Entonces, eso quiero que hagan énfasis en sus exposiciones. Traten de ser lo más creativos y concisos posible. ¿Algo más? ¿Algo que no haya quedado claro?